les bendiga. Queremos aprovechar para compartir con ustedes un mensaje que es muy importante, demasiado importante porque tiene que ver con nuestra eternidad. Y este mensaje el Señor Jesucristo lo dejó como mandamiento, que es predicar el Evangelio. Y el significado de esta palabra Evangelio es buenas nuevas. ¿Y por qué esto sería buena nueva? ¿O por qué sería buena noticia? Es buena noticia porque en Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido para los hombres, para los humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Después de la muerte iremos a un juicio delante de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado, según Salmo 7:11. Todos nosotros hemos pecado, sin excepción, todos tenemos pecado. Y según Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Por qué es algo horrendo caer en las manos del Dios vivo? Porque Él es triplemente santo y aborrece el pecado. Lamento decirte que si hoy mueres en tus pecados, sin Cristo irás al infierno. Y esa es una grandísima mala noticia. Y es algo que a nadie nos gusta escuchar, ¿no? Que si hoy mueres vas a ir al infierno. Porque algunos responden, ¿no? Y dicen: tú has de ser muy bueno, ¿no? No, yo soy pecador. Yo merezco el infierno por la eternidad. Y merezco el peor castigo que exista en el mundo, porque la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que no por yo estar aquí predicando quiere decir que ya tengo mi lugar apartado en el cielo. No, eso no es verdad. Yo, aunque esté aquí predicando, si muero merezco ir al infierno aún así. Una persona que hace buenas obras no merece el cielo. Y no importa lo que pienses. ¿Por qué? Porque Dios hace lo que Él quiere y a Él no le importan nuestros pensamientos o lo que yo opine. Tú podrías opinar una cosa, pero ¿sabes algo? Dios es inmutable. Él no cambia. Lo que Él ha dicho, Él lo llevará a cabo. ¿No? Y probablemente a mucha gente no le gusta escuchar esto, ¿no? Y algunos llegan a decir: yo tengo mi verdad y yo sabré qué creer, o creo lo que yo quiera. Pues eso es verdad, pero ¿sabes algo? Según la Biblia, en Juan 14:6, Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Algunos podrían creer también que después de la muerte no hay nada. Ok, puedes creer al igual que yo lo que quieras. Pero Cristo dijo: yo soy la verdad. Él es el único que es la verdad. No es que Él tenga la verdad, sino que Él es la verdad. También dice la Biblia que Dios es amor, y no es porque Él tiene amor, sino que Él es la fuente del amor. Él mismo es el amor. Entonces, ¿de qué manera mostró Dios su amor para con nosotros los pecadores? Según Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo no vino a morir por gente buena, porque de hecho no hay gente buena. Y mismo Cristo lo dijo: no hay bueno ni siquiera uno. ¿No? Y hay personas que se creen buenas, ¿no? O creen que si, como algunas personas dicen, ¿no? Si existiera Dios, no creo que Él estuviera enojado conmigo. Bueno, existe Dios y Él está enojado contigo y con todo aquel que practica el pecado como yo, que comete pecado como yo. Entonces, todos hemos pecado, sin excepción. Y eso lo dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y con esto, tanto yo como muchos predicadores en el mundo, nuestro fin no es convencer a la gente de que pertenezcan a una religión. No, porque podrás pertenecer de hecho, a la religión verdadera. Pero si no es a través de Cristo, tu religión no te va a salvar. Mi religión no me va a salvar. Mis buenas obras no me van a salvar. Mi verdad no me va a salvar. Por más que yo crea que conozco la verdad, por más que yo crea que llevo 20 años en la iglesia, eso no salva a nadie.
La palabra de Dios dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero de fe, por medio de la fe, ¿en quién? Porque muchos podrían decir tener fe. Bueno, yo tengo fe en que me van a aumentar en mi trabajo, yo tengo fe en que voy a comprar una casa nueva, yo tengo fe en que voy a bajar de peso. Podemos tener fe en muchas cosas. ¿Y sabes algo? Muchos podrán creer en este momento que no hay Dios. ¿Por qué? Porque han cometido cosas muy graves y Dios no les ha hecho nada. ¿Sabes por qué Dios no te ha matado en este momento? Porque según la Biblia dice que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente. Algunos dicen, pues si supieras lo que he hecho, si en verdad Dios es justo y ama la justicia y es triplemente santo, ¿por qué no me ha matado? Quiere decir que no existe. No es que no existe. ¿Sabes algo? Dios aborrece el pecado. Y así como Dios mató a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ese castigo que Cristo recibió en la cruz del Calvario como sustituto por todo aquel que había de creer en Él, ese castigo lo recibirá todo aquel que muera sin Cristo, pero por la eternidad en el infierno. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, dice la Biblia. No solamente es amor como muchos lo pintan. No, Dios es amor. Algunos lo ven hasta como tonto, ¿no? A ese Dios en el que creen. El Dios de la Biblia no es tonto. El Dios de la Biblia es todopoderoso. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y Él hará justicia enviando al infierno a todo aquel que transgredió, que quebrantó su ley en el infierno. Algunos dirán, no, estás mal, estás hablando de otro Dios, porque a mí me han enseñado que Dios es amor solamente y ama a todos, y todos son hijos de Dios. Bueno, no todos son hijos de Dios. Dios ama a todos, pero hay una diferencia de amor, ¿no? Dios ama a todos, pero así como tú no amas al vecino, al hijo del vecino, como amas a tu propio hijo, de igual manera Dios no ama a su creación con el mismo amor que ama a sus hijos. Dios ama a su creación, a toda su creación la ama, pero a sus hijos lo ama con un amor especial y diferente al amor con la que ama a la creación. Pero muchos creen que todos son hijos de Dios. Algunos dicen, bueno, yo soy hijo de Dios. Bueno, la palabra de Dios dice, y a todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A los que le recibieron. ¿Qué? ¿En su corazón? Bueno, no. Nadie puede recibir a Dios. Decir, yo te elijo, yo tengo el poder para elegirte. No, en Romanos 9 dice que Dios es el que elige desde antes de la fundación del mundo. Cualquiera que dice, hoy siento la necesidad y tengo ganas de yo elegir y escoger a Dios. Bueno, la Biblia también dice que Dios pone el querer como el hacer. Si tú dices, yo quiero creer en Dios, yo quiero hoy ir a Dios y estoy arrepentido de mi pecado, el que regala la fe por gracia es Dios. Entonces, ni uno de nosotros merecemos ir al cielo, ni por nuestras buenas obras, ni por nuestra religión, ni por lo que nos hayan enseñado nuestros padres. Si está fuera de la Biblia, es una mentira y eso no nos va a salvar. La única verdad que nos puede dar la vida eterna es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y algo que creo que la mayoría sabe y conoce es que Cristo se encarnó en el vientre de una virgen. La palabra de Dios dice que Cristo dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Jamás cometió pecado, nunca le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador, muriendo por pecadores, en sustitución de pecadores. Y según Juan capítulo 3, del 16 en adelante, dice
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, la luz, pero el humano amó más las tinieblas, su pecado, que a Jesús, porque todas sus obras son malas. Y no vienen a Jesús, a la luz, para que sus obras no sean reprendidas o no sean expuestas. ¿Cómo nos damos cuenta que es verdad? En primer lugar, la palabra de Dios dice: seas verdad, y todo humano mentiroso. ¿Cómo nos damos cuenta que es verdad lo que Dios dice? Nos ha pasado que le decimos a personas: te invito a la iglesia, vamos a la iglesia. Hasta les decimos que ahí va a haber comida y si quieren se pueden quedar a dormir ahí, y tratamos de convencerlos. Realmente lo importante no es eso, ni la casa, ni la comida, porque él podría tener casa, comida, es más, podría ser millonario. Pero si no tiene a Cristo, todos sus millones no le van a ayudar delante de la presencia de Dios cuando esté en el tribunal de Cristo. El único que lo puede librar de esa ira, la ira de Dios, es Dios mismo. ¿Cómo? Bueno, Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, recibió la ira que tú y yo merecíamos recibir por la eternidad, para que el que cree en él tenga vida eterna. Entonces, según el profeta Isaías, Cristo fue desfigurado, fue experimentado en quebranto. Después de haber sido azotado, pelado, fue a la cruz del Calvario, y estando en el madero, él clamó al Padre, le dijo: Elí, Elí, lama sabactani. Y creo que esto lo hemos visto en películas. Y realmente las películas están muy lejos de la realidad. De hecho, a la película La Pasión de Cristo le tuvieron que censurar algunas partes porque se veía muy sangriento o muy feo. Entonces no se acerca a la realidad, a lo que Cristo padeció. Pero si la Biblia dice que él no tenía parecer, él estaba molido, estaba azotado, estaba aplastado, había recibido la ira de Dios. Dice la Biblia que no parecía humano. Es decir, parecía un pedazo de carne colgado en la cruz del Calvario por amor a pecadores. Y algunos dirían: bueno, esto se escucha muy fuerte. Bueno, más fuerte es que tú peques todos los días y darte cuenta que contra el que estás pecando es contra Dios. Y Dios es amor y es paciente. Y ¿sabes algo? Él es amor y es paciente, pero según la Biblia también es fuego consumidor. Dios es paciente, es amor, y mostró su amor de tal manera que dio a su único hijo, lo ofreció en sacrificio en lugar de pecadores, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, después de que Cristo dijo: ¿por qué me has desamparado?, él dijo: consumado es. Y con estas palabras él estaba diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Él decidió cuándo morir, entregó su espíritu, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. De la manera que él demostró que había pagado por tus pecados, por nuestros pecados, y que demostró que él realmente es Dios, es que resucitó al tercer día, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos, y hoy en este momento, ¿qué hora son? En este momento, a las 4, hoy este momento no es cuento, no es una película de acción. Hoy, en este momento, a las 4, Cristo está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. ¿Sabes algo? Es tan real que si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Cuál de mis pecados? Algunos dirán: no conoces mis pecados.
creo que Dios no perdonaría mi pecado. La palabra de Dios dice que para Dios no hay imposibles. Cristo pagó en la cruz del Calvario el peor de tus pecados. Pero según la Biblia dice que el árbol se conoce por sus frutos. Y la fe sin obras es muerta. Es decir, todo aquel que dice, yo tengo fe en Cristo, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, pero su comportamiento, su vida, no lo demuestra, está engañado, se está mintiendo a sí mismo. Y si esa persona muere creyendo que creía en Dios, en Cristo, morirá e irá al infierno. Porque el decir yo creo en Dios, yo llevo 30 años en la iglesia, eso no nos libra de la ira de Dios. La palabra de Dios dice que el árbol se conoce por sus frutos. Cada uno de nosotros nos daremos cuenta si en realidad hemos creído en Cristo verdaderamente o no, en que habrá un cambio en nuestra vida. El pecado, al momento de llevarlo a cabo, nos hará sentir incómodos. Si tú pecas, quitado de la pena, no pasa nada en ti. Si dices creer en Cristo, realmente no has creído en Cristo, el Espíritu Santo no está en ti, no eres hijo de Dios y si mueres irás al infierno. Pero ¿sabes algo? Hoy es el día de tu salvación. Hoy el Evangelio vino a ti, Dios se acercó a ti. Dice la Biblia que Dios se humilla a ver a los humanos, a ver a pecadores como nosotros. Y algunos dirían, pues qué arrogante, ¿cómo que se humilla? Pues ¿quién es? Bueno, nada más Dios. Nada más Dios. Él se humilla a ver a pecadores. Él aborrece el pecado tanto, así como a ti te da asco ver un pedazo de carne con gusanos y saber que te lo tienes que comer. Creo que no te lo comerías. Bueno, Dios se humilla desde el cielo a ver a pecadores y aún así da a su Hijo para morir por pecadores que merecen el infierno por la eternidad. De esa manera Dios mostró su amor solo porque le plació, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno, sino solamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por la única obra que Cristo hizo en la cruz, es por eso que todo pecador puede acercarse a Dios. Según Cristo dice en Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y otro texto también dice, no hay otro nombre dado a los humanos en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en la segunda persona de la Trinidad. La única puerta que nos lleva al Padre, el único Cordero, la única vida, la única verdad, el único que nos acerca a Dios es Cristo, el unigénito del Padre. En el único que tienes que poner tu confianza es en ese que pagó tu deuda, esa deuda impagable que tú y yo jamás podríamos pagar, la pagó el Hijo de Dios, Cristo, en la cruz del Calvario, en lugar nuestro, por amor a nosotros. Cree en Él y serás salvo. Se escucha fácil, pero no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace lo que Dios le place, en pocas palabras. No solamente es decir creo en Dios y ya muero y voy al cielo. Muchas personas toda su vida fueron a una iglesia creyendo que el lugar de reunión los iba a limpiar de pecados y por eso iban a ir al cielo, cuando el único que quita los pecados es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pon tu confianza en Él y solo en Él serás salvo. Dios te bendiga. Muchas gracias. Igualmente.